purificar. Así. Y cuando entendemos esto, que en el Antiguo Testamento Dios habla acerca del fuego para purificar a su pueblo, y Juan el Bautista dice que Jesús iba a venir. Dice, estoy haciendo bautismo, pero el que viene después de mí va a ser más alto que yo, y él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y cuando nosotros hablamos, perdón, puedes bajarlo un poco, es el canal 9. Dice, cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo, y lo asociamos siempre con el fuego de Dios. Y cuando decimos que el fuego es del Espíritu Santo o el fuego del Espíritu Santo, generalmente nos referimos como algo que está junto. Ahora yo no estoy en contra de que eso no vaya junto, porque el Espíritu Santo es el que se conecta con nosotros aquí en la tierra. Sabemos que Dios está sentado en su trono y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Él ahora está dentro del santuario celestial, pero el que mora aquí con nosotros es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo, obvio que también se asocia con el Espíritu Santo porque Él también es Dios. Pero cuando vamos a lo estricto y vemos y decimos el fuego del Espíritu, no hay ninguna parte en la Biblia que nombre el fuego del Espíritu. Usted lo puede buscar en la concordancia o si usted quiere atreverse a leer desde Génesis y Apocalipsis, no hay un lugar que diga el fuego del Espíritu Santo, lo cual se ha hecho muy común en estos tiempos, pero cuando vamos a la Biblia, vemos que Juan el Bautista dice, y él los va a bautizar de dos maneras. Uno, por el Santo Espíritu y otro, por el fuego. Son dos cosas diferentes. Ahora, que puedan suceder en el mismo momento, puede ser, pero el bautismo del fuego, para mí, es un proceso. Es un proceso de purificación, es un proceso de realmente saber quiénes somos en Cristo. Y cuando nosotros hablamos de esta manera, entendemos que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es purificarnos. Cuando el Señor dice que nosotros vamos a pasar por fuego, es porque tenemos que pasar por una purificación. Cuando hablamos el fuego del Espíritu Santo, y eso se puede ver en muchas partes, en muchas iglesias se predica eso, se habla de eso, se habla de que de las manifestaciones externas o el don del Espíritu Santo manifestándose externamente, mucha gente dice, oh, y cayó el fuego del Espíritu Santo. Pero eso es una manera de verlo o interpretarlo y unir las dos cosas. Pero el problema es que no se pueden unir las dos cosas como tal, porque si no, dejamos nuestra mente divagando o pensando que solamente el fuego del Espíritu Santo es en ocasiones, solamente en sucesos externos. Pero tenemos que nosotros entender que el bautismo de fuego es un bautismo en la cual nos vamos a ir purificando. ¿Cuánto va a durar este bautismo de fuego? Ahora, cuando hablamos del bautismo, ustedes saben, y lo hablamos tiempo atrás, de que la palabra bautizar significa sumergir. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en agua, nos estamos sumergiendo en agua. Prácticamente todo nuestro ser está sumergido en agua, está rodeado del agua. Cuando Juan el Bautista dice que Jesús nos iba a bautizar con el Espíritu Santo, de la misma manera nos vamos a sumergir en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llenar completamente. Y cuando dice que nosotros vamos a ser bautizados por el fuego, nos vamos a meter a las llamas. No como un encendedor que usted lo puede soplar. Al contrario, usted es el que se va a meter al fuego. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios dice que en los últimos tiempos, ya yendo para el milenio o la segunda venida de Cristo, dice que Él va a purificar a su pueblo. En Zacarías, en el capítulo 13, versículo 1, dice esto. En aquel tiempo
Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, hablando de Jesús, dice, y como jabón de lavadoras, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, o sea, el sacerdocio. Dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Isaías 48:10 dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y cuando tomamos esto en cuenta, estos versículos, que hay muchos más, vemos que el fuego, cuando el Señor está hablando de los últimos tiempos que va a purificar a Israel, la casa de David, la casa de Leví, dice que Él los va a hacer pasar por fuego para purificación. Y nosotros, al entender que Jesucristo nos iba o nos va a bautizar por medio del fuego, ¿qué significa? Que vamos a ser purificados. ¿Pero de qué vamos a ser purificados? Tenemos que ser purificados de nuestra maldad, de nuestras iniquidades, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos hábitos, del pecado que a veces todavía lo hacemos y cometemos pecado. Y para poder dejar el pecado, para poder dejar esas iniquidades, para poder dejar esas malas costumbres, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a bautizar y nos va a hacer pasar por fuego. Ahora, cuando lo vemos de esa manera, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes quieren ser bautizados por fuego? Y ya cambia, ¿no? Porque si hubiéramos empezado, ¿cuántos quieren ser bautizados por el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren ser bautizados por fuego? Amén. Porque los asociamos. Pero ya cuando los vemos de otra manera, porque dice que el Espíritu Santo Él nos va a sellar para el día de la redención. Él es nuestras arras. Él nos va a sellar. Él nos va a sellar el contrato para la salvación. Pero el fuego es diferente. El fuego es para que nosotros estemos preparados para encontrarnos con Jesús en las nubes. ¿Cuántos quieren encontrarse con Jesús en las nubes? Tenemos que pasar por fuego. O si no, no hay otra manera. Miren, hay una historia en Daniel capítulo 3 que habla de tres muchachos que por no arrodillarse a la estatua que erigió el rey Nabucodonosor, fueron llevados al fuego, a un horno de fuego. El capítulo 3 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, dice, oh pueblos, naciones y lenguas, o sea, todos los que estaban habitando en Babilonia, todos los que eran dentro del imperio babilónico, él dice todos, todos los pueblos, todas las naciones y todas lenguas. Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, como nosotros sabemos, estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se quisieron arrodillar. Ahora, hay gente que siempre va a estar en tu contra. Hay gente que tú, por no seguir el sistema del mundo,
por no seguir lo que dictan los políticos, por no seguir todo lo que se mueve en este mundo, siempre van a haber envidiosos, siempre va a haber gente que te odie. Siempre va a ser gente que se va a ir en contra tuya. Y eso es lo que tenemos que tener pendiente. Siempre nosotros vamos a ir en contra de la corriente del mundo. No podemos ir a favor de la corriente del mundo porque si no, automáticamente nos hacemos enemigos de Dios. Entonces, estos tres muchachos dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar. Y el versículo 22, versículo 12 dice, hay unos varones, o sea, fueron con el chisme, así sinceramente. Si hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, no eran personas que andaban en la calle, ellos estaban sobre los negocios de la provincia de Babilonia, no en otro lugar, no en otro lugar que Babilonia atacó y conquistó, no, o sea, dentro de la misma Babilonia, se tenían lugar, puestos altos, altísimos. Entonces ahí nosotros podemos ver la envidia de otras personas que quizás querían ese puesto. Y dice, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 22 dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, o sea, el horno lo calentaron muchas veces más, dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alcanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cuando vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, vemos que ellos fueron los únicos de ese lugar que no se arrodillaron. Quizás habían más personas del pueblo de Israel, habían más personas que venían del linaje de David, porque eso lo dice en el capítulo 1, no solamente eran ellos y Daniel, sino que eran muchos más, habían otros, dice, y entre ellos se encontraban estos muchachos. Entonces, ellos en ese lugar fueron los únicos que no se arrodillaron, que no aceptaron el sistema, que echaron fuera el miedo de servir a su Dios. Ellos fueron los únicos de la gran multitud que había, fueron los únicos que se atrevieron a decir, yo no acepto este sistema, yo no quiero este sistema. ¿Por qué? Porque mi Dios es uno y a ese Dios nosotros vamos a adorar. Entonces, vemos que las respuestas de ellos hacia Nabucodonosor les dijo, sépase, oh rey, que Dios nos puede librar, pero también sépase que si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Ellos tenían una seguridad no en ellos, sino en el Dios que ellos creían. Y cuando ellos llegaron a ese lugar, dice que ellos estaban atados. Y cuando los echaron, lo único que se quemó de ese fuego, en ese fuego, adivinen qué fue, las ataduras. Porque dice que ellos andaban sueltos, estaban libres. Entonces eso es una representación de lo que cuando nosotros pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar porque Dios está con nosotros, sino lo que se va a quemar son nuestras ataduras. Lo que se nos va a quemar son lo que nos ata a este mundo. Es lo que este mundo pone en nosotros, lo que este sistema pone en nosotros, pone en nuestras mentes, para que siempre decidamos por otras cosas, que siempre decidamos ya sea por el temor, ya sea porque nos critican, ya sea por lo que sea. Entonces ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar.
y vamos a pasar por el fuego. ¿Cuántos están dispuestos a pasar por el fuego? Si estamos dispuestos a pasar por el fuego, lo primero que tenemos que entender es que el fuego asusta, el horno asusta. Nosotros somos personas, somos seres humanos que nos regimos por nuestras emociones, lamentablemente. Y cuando vamos nosotros pasando por el fuego, nos asustamos. Empezamos a clamar, en vez de decir, Señor, tú vas conmigo. Al contrario, nos desesperamos, nos estresamos, andamos con ansia, andamos con mal genio, andamos desesperados, aunque no digan amén. Pero así somos, así andamos. Se nos va la confianza, nos tiritan las rodillas cuando andamos en lugares problemáticos o estamos pasando por el fuego. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando vamos a pasar por el fuego, tenemos que doblegar nuestra voluntad hacia Dios, lo que somos. Y tenemos que aceptar ir y meternos al horno. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Que te echen o que te metas solo? Yo prefiero que me echen, esa es la verdad, ¿no? O sea, voluntad propia a veces es difícil, pero son situaciones que te van a hacer pasar por el fuego. Te van a meter a ese horno y de que lo vas a pasar, lo vas a pasar. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que ese horno va a eliminar el pecado que está en nosotros. Amén, por fin. Y cuando hablamos del pecado, sabemos que eso está en contra de la ley de Dios y Dios no quiere que nosotros seamos pecadores. Entonces el Señor nos quiere purificar del pecado, nos quiere purificar de esas cosas malas. Pero la pregunta, si nosotros sabemos que el pecado es malo, que el pecado está en contra de Dios, que el pecado arruina la relación que tenemos con Dios, ¿por qué pecamos? Si conscientemente sabemos que el pecado es malo, la pregunta es, ¿por qué pecamos? Yo le voy a dar la respuesta, porque para la carne el pecado es rico, es sabroso, le gusta la carne. La carne, por ella, no serviría a Dios. Una vida santificada, una vida apartada para Dios, una vida sacerdotal. La carne no quiere eso. La carne lo que quiere son los placeres de este mundo. Entonces, si nuestra carne le gustan los placeres de este mundo, entonces el Señor nos va a hacer pasar por un fuego específico para quitarte ese pecado. Para que te des cuenta, como dijo Jesucristo, que el Espíritu Santo va a venir a tu vida y Él te va a convencer que eres pecador. Y Él te va a convencer que ese pecado no le agrada a Dios. Y Él te va a convencer a que no sigas pecando. Entonces te va a pasar por fuego. Para que tú te des cuenta que ese pecado no es bueno. ¿Cuándo vas a salir de ese horno? ¿Cuándo vas a salir hasta que ese pecado se elimine de tu vida? Entonces, nosotros tenemos que entender que entre más rápido dejamos el pecado, entre más rápido doblegamos nuestra carne, entre más rápido entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, más rápido vamos a salir del horno. Más rápido vamos a pasar por el fuego. Más rápido. Pero si nosotros somos tercos, vamos a seguir en el fuego. Lo tercero, que tenemos que abandonar costumbres. Tenemos que abandonar los malos hábitos, esos hábitos que nosotros abrazamos, esos hábitos que muchas veces afectan nuestra relación con Dios, afectan nuestra disciplina con Dios, afectan nuestra vida de oración,
afectan nuestra vida en la lectura de la palabra. Esas malas costumbres que nos afectan para tener y realmente escuchar la voz del Espíritu de Dios. Esas malas costumbres tienen que salir de nuestras vidas. Y yo hice una lista, pero se la voy a dar después. Después se las voy a dar. Yo hice una lista de algunas costumbres que Dios no le gusta. Y no son pecados en sí, sino son solamente malas costumbres que Dios está en contra de eso. Entonces nosotros no podemos autojustificarnos, porque si nosotros nos autojustificamos, entonces abandonamos la voluntad de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es honrar a Dios. Nuestra vida, ¿para qué es? ¿Para qué fuimos creados? El apóstol Pablo dice que la iglesia fue creada, fue predestinada para darle la gloria a Dios. ¿Tú quieres honrar a Dios? Tú tienes que hacerlo. ¿Sabe de qué manera? Como Sadrach, Mesach y Abednego. De esa manera. No arrodillarte, no acostumbrarte a lo de este mundo. Tienes que salir de tu vida de confort. Tienes que salir de eso. Ahora, cuando yo digo esto, es porque la Biblia dice que habían otros judíos, habían otros hebreos que llegaron con ellos y seguramente estaban ahí en el montón. Y ellos, los otros, se arrodillaron. Ellos se arrodillaron a la estatua, pero ellos tenían la misma enseñanza que tenía Sadrach, Mesach y Abednego. Era la misma enseñanza, era la misma Biblia, la misma Torá. ¿Por qué ellos no se arrodillaron y los otros sí se arrodillaron? ¿Por qué los otros se doblegaron? Y podemos nosotros dar muchas excusas que la Biblia no lo dice, pero quizás como Sadrach y Abednego, ellos tenían una posición. Ellos no eran cualquier cosa. Y sabemos que cuando ellos llegaron para la preparación, para ser los sabios, ellos eligieron a personas capacitadas, no a cualquier joven, sino gente capacitada. Y dentro de ellos llegaron ellos. Entonces habían otras personas que tenían un puesto quizás de privilegio dentro de la región de Babilonia. Y quizás ellos, por no perder eso, se arrodillaron. Quizás ellos, otros, tenían familias. No quisieron dejar a sus familias. Quizás otros realmente le entró el miedo al horno. Otros no quisieron abandonar el sistema que ya estaban viviendo. Y ellos se quedaron atrás. Daniel y ellos tres fueron los únicos que avanzaron. Y cuando nosotros nos llenamos de excusas, al final terminamos en la nada. Al final terminamos en que ¿qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos obedecido? ¿Qué hubiera sido si yo hubiera entendido realmente el mensaje? Pero a veces pasan los años y seguimos en lo mismo. Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, él habla acerca del predicar a otros. Y cuando él estaba haciendo este sermón, él hizo una pregunta. Dice, ¿qué pasaría o qué pensarían los apóstoles acerca de la iglesia de esos días? Acerca de la predicación, porque él tenía un dilema. Él decía en ese sermón que muchos ingleses cristianos no querían ir a predicar a Irlanda. ¿Por qué? Porque era difícil predicar allá. Era complicado predicar en Irlanda en aquellos tiempos. Sí que era peligroso, que le tenían miedo a la muerte. Y otros decían, es que ¿qué pasa si las autoridades, la policía, nos ven predicando el Evangelio? Nos van a meter preso, nos van a callar la boca. Entonces, Charles Spurgeon hace esa pregunta, viendo
esa conducta de la iglesia, diciendo, ¿qué pensarían los apóstoles acerca de esa respuesta? Y él citó al apóstol Pablo, lo que dijo en Corintios 13, dice, son ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Entonces, Charles Spurgeon dice, ¿qué excusas? ¿Qué excusas nosotros tenemos para no obedecer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Y esto es, yo los quiero retar a esto, que se autoanalicen cuál es la razón de por qué no hacemos la voluntad de Dios. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que podemos perder? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para el Evangelio? ¿O queremos que solamente Dios nos dé y nos dé y nos dé? Tenemos que entender que el Evangelio es un ministerio que el Señor nos dio. Es algo que el Señor nos encargó. Y cuando vemos las parábolas, el Señor habla que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio uno. El Señor va a pedir cuenta de las cosas que nosotros tenemos, lo que el Señor puso en las manos. Entonces, nosotros no podemos tener miedo o no aceptar, ya sea por este mundo, ya sea por mis pecados o ya sea por mis malas costumbres. Esas son las cosas que a nosotros nos estorban. Entonces, lo que el Señor quiere es que eso salga de nuestras vidas y seamos purificados. ¿Cuántos quieren ser purificados? Seguro. En Primera de Pedro, ya estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 6 al 7 y el 22 dice, en lo cual vosotros os alegráis, hablando de la salvación. ¿Cuántos se alegran de la salvación? Y con ese gozo, vamos. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, o sea, lo que dice el apóstol Pablo, o sea, si es necesario, no siempre es necesario, a veces es necesario. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo importante. Que tu fe, la fe que nosotros decimos tener de Jesucristo, esa fe, cuando venga Jesucristo en los cielos, o sea, Jesucristo tiene que hallar esa fe en alabanza, en gloria y honra para Dios. O sea, cuando te diga, bien, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Eso es lo que nosotros esperamos. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. O sea, si es necesario que tú pases por pruebas, vas a pasar por pruebas. Si tienes que afligirte, tienes que pasar por el fuego, el Señor te va a hacer pasar por fuego. Y el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El trabajo del fuego, el trabajo de las pruebas, el trabajo de la aflicción es porque tú necesitas ser purificado. Y cuando tú estés pasando por una prueba,
o estás afligido, es porque el Señor te quiere mostrar algo en tu vida. Algo tienes que cambiar, algo tienes que hacer diferente, algo se tiene que quemar. Santiago capítulo 1, versículo 2, 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están gozosos en las pruebas? Es difícil. Eso es lo que le digo. Es complicado pasar por el fuego. Señor, bautízame con fuego. Ah, ok. Señor, yo quiero ser bautizado por tu fuego. El Señor dice, ok, trato hecho. ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a pasar por aflicciones, por pruebas. Pero Santiago, entendiendo el sistema celestial, entendiendo lo que nosotros necesitamos, entendiendo lo que Dios quiere de nosotros, dice esto, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago te dice, gózate en la prueba, gózate en la prueba. Porque cuando pasas por pruebas estás siendo purificado. A veces nosotros tenemos muchas pruebas. No sé si alguno ha pensado de repente, dice, me llueve sobre mojado. De repente decimos, no salgo de una para entrar en otra. Y a veces así vivimos el día al día. Y entendiendo lo que dice Pedro, entendiendo lo que dice Santiago, él dice, entonces es necesario que tú pases por prueba, porque no has crecido lo suficiente. No estás preparado para recibir al Señor. No estás listo para recibir al Mesías. Te hace falta. Tienes que dejar muchos hábitos. Tienes que dejar de pensar en el pecado. Tienes que ser santo, tienes que ser apartado para Dios. Y eso es lo que Dios quiere, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, con vestiduras blancas, no manchadas, sino vestiduras blancas. Y para terminar, quería hablar acerca de lo que leyó nuestro hermano César, de la última etapa de la iglesia, dentro de lo que nosotros entendemos como profecía. Cuando uno estudia la Biblia, uno entiende que la Biblia es dualista, tiene doble mensaje, sea tanto el presente como para el futuro. Y lo podemos ver a través de todo lo que es la escritura, que lo que se dice en el Antiguo Testamento sirve y se puede aplicar para estos tiempos. Y cuando el apóstol Juan está en la isla de Patmos, entonces el Señor le da a entender que hay 7 procesos que la iglesia tiene que pasar. Y cuando nosotros lo estudiamos más a profundidad, vemos que son 7 etapas que la iglesia va a pasar hasta que venga el Señor. Y son siete características de las iglesias en diferentes tiempos. Pero el Señor no te dice que, bueno, esto va a suceder y así quédate. El Señor, cuando habla de la profecía, para nosotros entendemos los tiempos, pero también decimos, yo no tengo que ser así. El Señor me está advirtiendo que yo no tengo que ser como el resto. No tengo que ser como el resto que me voy a arrodillar a lo que me dicta este mundo, sino que yo me tengo que arrodillar y adorar solamente a Dios. Entonces el Señor manda esa profecía. Y cuando leemos Apocalipsis, el capítulo 3 del versículo 14 en adelante, está hablando de la última iglesia, la última etapa de la iglesia en este mundo. Y los que hemos ya estudiado acerca de la Biblia, acerca de las profecías, entendemos que ya estamos cerca de los últimos tiempos. Por todo lo que se ve, cómo está pasando el mundo, las situaciones, las ideologías, las filosofías. Entonces podemos entender que ya estamos como en los tiempos de Lot y ya estamos como en los tiempos de Noé. Ya lo estamos viviendo. Entonces, al entender esto,
Jesús le revela esto al apóstol al Juan a través de un ángel y le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Eso quiere decir que así va a ser, así va a suceder, que así es. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿De qué está hablando? ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús lo dijo. Para que no me mire feo a mí, yo no lo dije. Jesús se lo dijo a Juan. Dice, y Jesús dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Cómo vamos por ahí? Que el Señor te diga, yo conozco tus obras. Yo conozco tu corazón. Yo conozco tus pensamientos. Yo sé realmente quién eres tú. Dice, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque ahí el Señor está haciendo la diferencia. Tú aquí en la tierra puedes estar cómodamente viviendo. Quizás no por mucho, no con tanto, pero estás cómodamente viviendo y dices, yo no necesito más de lo que tengo. Yo puedo vivir el resto de mi vida así. Pero el Señor dice, pero es que eso no te sirve. Eso no funciona así. No es así. Y Él nos descubre y nos dice, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y cuando nos empezamos a reflexionar y nuestra vida sin Dios es así, es así. Así podemos andar en la vida y así el Señor nos ve si no estamos con Él. Dice, por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién aconseja? Jesús. Jesús. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Pasa por el fuego. Yo te aconsejo, no le esquives el fuego. Al contrario, pasa por el fuego, pasa por ese horno. Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en estos versículos Jesús ofrece a la iglesia de la Odisea la oportunidad de ser purificados, la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de decir, sí, Señor, yo voy a pasar por el fuego. Salir de ese estado de confort, de decir, yo soy rico, yo no necesito nada, yo estoy cómodo, yo estoy bien, así déjenme, no me impulsen para más, a mí déjenme así. Yo llego al trabajo, llego a mi casa, estoy tranquilo y vengo a la iglesia y hago mis cosas, así déjenme. El Señor dice, no, no está bien así. No ese es el proceso, no ese es el motivo. El motivo que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que entendamos, que podamos ver realmente qué es lo que el Señor quiere y cómo nos quiere preparado. Y tenemos que aprender a decir, sí, Señor, heme aquí. Yo voy a ir. Yo quiero ir. Envíame a mí. Y al Señor decir, ok, anda. Pero ¿sabe con lo que te vas a encontrar? Con Babilonia. Afuera te vas a encontrar con Babilonia. No le puedes hacer el quite. Babilonia siempre ha existido espiritualmente, siempre ha existido.
Lea de Daniel o lea Apocalipsis, siempre ha existido la Babilonia en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y ellos te van a acusar, y ellos te van a decir, y ellos no te van a querer, y ellos te van a rechazar. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué tú le tienes miedo? No tenemos que tenerle miedo, tenemos que ser como Mesach, Sadrach y Abednego. No importa pasar por el fuego, da lo mismo. Nosotros tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a caminar con el Señor. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, ¿he aprendido de mis errores? ¿He aprendido realmente de mis errores o sigo siendo el mismo? ¿He avanzado realmente en mi conducta? ¿He madurado realmente? ¿He cambiado? Y si no es así, el Señor te va a mantener en el fuego, porque es necesario, como dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque al Señor le importa más tu alma que se salve a lo que tú puedas tener y alcanzar en esta tierra. Y si tú estás pasando por dificultades y tras dificultades y tras dificultades y tras dificultades y tras aflicciones y tras por prueba de ese Señor, ya no me puedo gozar más. Entonces el Señor te dice, ok, entonces cambia. Tienes que cambiar, tienes que ser diferente. Y estamos hablando en todas las áreas de nuestras vidas, todas las áreas. Porque cuando a Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cuáles son los mandamientos? Él dijo, hay dos mandamientos. Y el primero era, ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Estamos hablando tu espíritu, está hablando tu alma y está hablando tu cuerpo. Que se va a revelar, es la carne, pero también tienes que someterla. Entonces Jesucristo dice, y ese es el más importante, ese es el primero y el más importante. Y a veces nosotros nos olvidamos que ese es el primer y gran mandamiento, que tenemos que adorar, servir a Dios con todo nuestro ser. Y si nuestro ser está contaminado, el Señor nos va a hacer pasar por fuego. Y eso es el bautismo en fuego. Como dice a la iglesia de la Odisea, dice, yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Si tú sientes que estás siendo reprendido y castigado por Dios, es porque Dios te ama. Y tenemos esperanza en eso. Pero tienes que entender, dice, sé celoso, sé celoso con Dios. Como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, sé celoso. Yo no me voy a arrodillar, yo no me voy a arrodillar a mi carne, yo no me voy a arrodillar a mis emociones, yo no me voy a arrodillar a lo que este mundo ofrece, yo no me voy a arrodillar a nada de eso, yo no me voy a arrodillar al miedo, al temor, a la aflicción, yo no me voy a arrodillar. Tenemos que salir adelante y vamos a salir adelante. Y el Señor te dice, arrepiéntete, vuelve de tus caminos, ya no seas el mismo, sé diferente, somos adultos. Y si es necesario que el Señor te mantenga en el fuego hasta que Él venga, así va a ser, porque Él te ama. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te aconsejo que salgas de tu zona de confort. Dejes de excusarte. Dejes de poner excusas por una u otra razón. Sirve al Señor. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Y en esta oración, como le dijo a la iglesia de la Odisea, que yo creo que estamos en estos tiempos, estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea. Y el Señor dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus pensamientos, yo conozco para dónde va tu mente, yo conozco, yo sé quién tú eres. Dile al Señor y sé sincero con Él, porque Él recomienda que seas celoso y que te arrepientas. Entre más rápido lo hagas,
más rápido vamos a pasar del horno en la cual estamos, de la prueba en la cual estamos, de la aflicción en la cual estamos. Dile, Señor, yo necesito aprender y quiero aprender. Quizás pueden ser malos hábitos en la economía. Quizás pueden ser malos hábitos en la comunión con el Señor. Pueden ser malos hábitos de las malas conversaciones, de los malos pensamientos. Haz una oración con Dios y dile, Señor, yo no quiero ser tibio. Yo no quiero ser tibio, mi Dios. Yo no quiero llegar en el momento en el cual me tenga que presentar tu presencia y sentirme avergonzado. Al contrario, mi Dios, quiero ser santo, quiero ser limpio para ti. Quiero entregarme realmente. Quiero ser realmente un discípulo. Ora al Señor. Sé sincero con Dios. Ora con tu corazón. No ores solamente con tu mente. Ora con el corazón. Ora con lo más profundo de lo que sientes. El Señor conoce. El Señor no hay nada escondido para Él. Nosotros somos los que lo escondemos. Hacemos lo que hizo Adán y Eva al principio, pecamos y nos escondemos pensando que Dios no nos va a ver, pero Dios siempre está presente. Dios siempre está ahí. Lo que el Señor te dice, pero ¿por qué? Y el Señor te invita a su presencia. Y el Señor te invita delante de su trono y Él te va a purificar. No eres tú, el Señor te va a pasar por el fuego y el Señor va a quemar esas amarras que te tienen a este mundo, que te tienen encadenado a este mundo, a los placeres de este mundo. Pero el Señor quiere que tú seas el que confieses con tu boca y le pidas perdón y que tú seas el que te arrepientas. Y cuando tú lo haces, el Señor es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Pero hay una manera de ser. El Señor quiere que tú seas diferente al mundo. El Señor quiere que tú seas diferente al resto de la iglesia de la Odisea. Que no encajes en esas características, que salgas de ahí. Y hay una lista. Yo puse una lista de malos hábitos que a Dios no le gusta. Y yo la voy a dictar. No son todas, pero son algunas. Y si tú estás fallando en una de esas malas conductas y malos hábitos, arrepiéntete y dile, Señor, cambia y toca mi corazón. A veces nosotros tenemos el problema de la procrastinación. Dejamos para después lo que se tiene que hacer pronto. Dejamos para después lo que tenemos que ponerle diligencia. El Señor en Eclesiastés dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Hazlo según tus fuerzas. A veces tenemos problemas de disciplina personal, falta de organización en nuestras vidas. El Señor dice en Filipenses, pero todo lo que es provechoso, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, en esto pensad. A veces caímos en la preocupación constante. A veces caímos en la ansiedad que no podemos dormir. La ansiedad nos quita el sueño, nos preocupamos de más. Y el Señor dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. A veces caemos en la murmuración, a veces caemos en una queja constante y nos ponemos quejumbrosos. Y el Señor dice, haced todo sin murmuración ni discusiones. A veces nosotros no establecemos límites saludables para nuestra vida espiritual. A veces nos dejamos llevar. Y el Señor dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que no te edifica, deja de hacerlo.
Lo que no te edifica, déjalo a un lado y ponte a orar y ponte a leer la palabra, que ahí es donde vas a encontrar la vida. A veces tenemos falta de tiempo para la reflexión personal. A veces estamos falta de tiempo para hacer un devocional. A veces no tenemos tiempo para la oración. Y el Señor dice, busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. A veces tenemos una falta de confrontación con el mundo. A veces la falta de honestidad en las relaciones. No decimos lo que pensamos, no actuamos como deberíamos actuar. Y el Señor dice, el justo aborrece la palabra de mentira, pero el impío se hace abominable y se avergüenza. A veces nosotros ponemos la aprobación de los demás por encima de los principios cristianos. Y el Señor dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. A veces caemos en una inmadurez emocional o una falta de autocontrol. Y el Señor dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. A veces nos aislamos de la comunidad cristiana, nos aislamos de nuestros hermanos. Y el Señor dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. A veces vivimos una falta de gratitud a nuestro Dios, una falta de agradecimiento. El Señor nos aconseja y dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces caemos en el mismo error siempre. A veces cometemos los mismos errores y hacemos las mismas cosas, caemos en un círculo vicioso y no buscamos el crecimiento, no buscamos nuevos desafíos en Cristo Jesús, no buscamos un crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoréis que hemos sido llamados a algo mucho más alto. Estas son algunas cosas que yo puse, que yo busqué. Quizás no son pecados, pero son malos hábitos que no nos dejan tener fruto. Y el Señor lo que quiere es que nosotros, cuando nos presentemos delante de Él, tengamos fruto, pero muchos frutos. Tenemos que llegar a entender que Dios, si nosotros no hacemos caso, no somos obedientes, el Señor nos va a pasar por fuego constante y vas a estar en aflicción constante. El Señor quiere que tú aprendas, que salgas de donde estás, sale de donde estás. El Señor no nos llamó para hacer cola, sino que Él nos llamó para hacer cabeza. Y la gloria postrera, dice la palabra, la gloria postrera será mayor que la primera. El Señor siempre nos impulsa a algo más, a algo más. Y el Señor te quiere usar tus labios, quiere usar tu mente, pero por culpa de esos malos hábitos, frenamos la bendición de Dios. Y el Señor te dice, deja que yo obre en ti. El Señor dice, deja que yo voy a pelear por ti. El Señor te dice, echa sobre mí tus cargas, que yo las voy a llevar. Y el Señor te dice, y tú lleva la mía. Preocúpate, sé diligente en la obra, sé diligente para el reino. Sale de la cárcel donde estás. Si estás pasando por pruebas, si estás pasando por fuego, es porque el Señor así lo permite, porque necesita ser purificado y todo templo necesita ser purificado y tú y yo somos templos de Dios.
Somos templo del Espíritu Santo. El Señor te quiere mostrar algo. El Señor te está mostrando la salida. El Señor te está llamando a algo mucho mejor de lo que tú tienes. El Señor te está llamando a que tu alma sea próspera, que tu espíritu sea próspero, porque la venida del Señor está cercana. Padre, tú conoces nuestros corazones y conoces nuestras mentes. Tú sabes en lo que nosotros pensamos. Tú sabes que a veces nos cuesta salir de donde estamos, porque somos humanos. Pero tú nos aconsejas que tenemos que transformar nuestro entendimiento. Y no nos tenemos que conformar a este mundo, no tenemos que conformarnos a esta era, a estos tiempos, sino que nuestro entendimiento tiene que ser transformado para poder realmente entender cuál es tu voluntad. Y Dios, yo te pido por mis hermanos que están aquí, por nuestros hermanos que quizás nos están escuchando en línea, y Dios, que tú liberes. Y Dios, así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron tirados al fuego, al horno, estaban atados, pero cuando estaban en medio del horno, sus ataduras fueron quemadas. Sus ataduras fueron rotas. Y tú estabas con ellos en medio del fuego. Y así, Señor, tú estás con nosotros en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del fuego, mi Dios. Y tú nos quieres enseñar, nos quieres tomar de la mano y nos quieres sacar de ese horno, nos quieres sacar de ese fuego. Necesitamos aprender realmente a ser tus discípulos, realmente a llamarte maestro, realmente, mi Dios, ver que tú eres todo y que sin ti nada podemos tener, ni nada podemos hacer. Permítenos, mi Dios, entender y comprender lo que tenemos que cambiar. Mi hermano, si tú llevas mucho tiempo un estilo de vida y ese estilo de vida no te deja crecer, el Señor te dice, cambia, mira a otro lado, ve por otro lado, camina por otro lado y el Señor va a crear sendas donde tú veas que no hay, el Señor va a crear esas sendas. Camina por fe, camina mirando al invisible, camina diciendo, el blanco para mí es Cristo y el Señor te va a sacar de donde estás. Pero necesitas aprender. Disciplínate, mi hermano. Crece en tu vida personal. Crece y madura en tu vida emocional. Crece y madura en tu vida espiritual. Porque el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque tus misericordias se revelan a nuestras vidas en la manera en la cual nosotros entendemos y comprendemos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Y así, mis hermanos, nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven en línea. Que Dios los bendiga y nos vemos el viernes a las 7:15 más o menos de la tarde, hora pacífica.